saludarlos. ¿Qué tal están? Bien, gracias. ¿Y usted, licenciado? Bien, por la gracia de Dios, aquí con problemas un poquito de conectividad, pero ya lo estamos resolviendo. Buenísimo, licenciada. Me alegro un montón. Igualmente yo por ustedes. ¿Qué tal están? ¿Qué tal, Pati? A ver, pongámonos en contexto que tratamos en la sesión anterior. A ver, ¿quién se recuerda? Qué gusto saludarlos, jóvenes. A ver, ¿quién nos dice? ¿Qué título vimos? ¿De qué título hablamos? ¿De qué hablamos? Muy bien, María, ¿qué hablamos del fideicomiso? Recuérdenos que estábamos platicando del fideicomiso. María. ¿Qué hablamos del fideicomiso? ¿Se recuerda? Recuerdo de la parte personal que intervenía el fiduciario, el fideicomitente y el fideicomisario. Muy bien. A ver, dígame, ¿cómo le llamamos al banco? Muy bien, Claudia. ¿Qué es el banco de esos elementos personales que usted está mencionando? ¿Es el fideicomitente? Es el fiduciario. A ver, Paul, ¿cómo se llama? Fiduciario. ¿Otra vez? Fiduciario. Fiduciario. Entonces, Paul, ¿quiénes son los elementos personales? Muy bien. ¿Quiénes son los elementos personales? Muy bien, María Fernanda. El fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomitente, Paul? El propietario de los bienes. El fiduciario es el banco, son los bancos o los que estén autorizados por la Junta Monetaria, y el fideicomisario son las personas a que les corresponde el beneficio. Muy bien. ¿Cuál dijimos que era el elemento real del certificado fiduciario y del fideicomiso? Es el patrimonio fideicometido. Es uno de los elementos reales. Y los honorarios. Y los honorarios, elemento real. ¿Y el elemento formal, Paul? Que se conste en escritura pública. Que debe constar en escritura pública. ¿Debe el fundamento legal? Es el artículo 771 del Código de Comercio. Cuando mencionen artículos, normas, códigos, vayámonos a nuestro código para que nosotros podamos ubicar lo que nos está diciendo Paul, por ejemplo, y ver si efectivamente lo que él nos está diciendo es cierto o no es cierto. Yo igual, cuando él me dice, yo voy inmediatamente a buscar. Y así debemos hacer todos para tener esa certeza de que estamos viendo el título de crédito de que se trate y estamos haciendo la relación con el contrato que se trata, si fuera el caso que se relaciona con contratos, para finalmente darnos cuenta que esa es la fundamentación legal. ¿Le procedo a dar lectura, licenciada? Por favor. Capítulo 5, fideicomiso, artículo 771, contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en un documento del valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia al ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en el caso de que la ley pueda designar personas que se encarguen en la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Muy bien. Entonces ahí tenemos al elemento formal. Ese es el fundamento del elemento formal. Yo quiero que todos, por favor, tengan su código. Así, su código en físico. Miren, yo lo tengo aquí en físico. Y yo ya me examiné de privados. Entonces, ustedes que todavía no, es bueno que tengan su código en físico, porque lo van a ir subrayando, van a ir colocándole anotaciones ahí al margen, o le van a colocar un asterisco, o como ustedes estudien.
Entonces, es bueno porque así cuando ustedes vayan a su examen técnico profesional, pues ya van a llevar esos conocimientos que están ahí anotados al margen y ustedes van a saber por qué lo llevan. En cambio, si solo está en la computadora y ahí desplegamos, pues no vamos a tener esa versatilidad. Y como el examen técnico profesional es presencial y se utilizan todas las leyes en físico, es necesario que hagamos ese ejercicio. Entonces tenemos el 771 para el elemento formal y ahí, por favor, yo necesito que ustedes necesitan hacerlo de subrayar en dónde está establecido el contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública. Hasta ahí. Si ustedes lo subrayan, pues ya van a tener algo muy importante subrayado que ustedes ya van a advertir que eso es importante. Encontramos entonces dentro de esa norma ese debe. Es un mandato. No es si usted quiere lo hace y si no lo hace. Eso es facultativo. Pero aquí nos está dando la orden. Entonces eso es potestativo. Debe constar en escritura pública el fideicomiso. Ya subrayado eso, entonces leemos, en el acto de suscribirse, debiendo constar, ¿verdad? Debe ir en escritura pública en el acto de suscribirse, pero debe constar la aceptación de fiduciario en el mismo acto, consignándose en el documento el valor estimado de los bienes, ¿verdad? El valor estimativo de los bienes. Entonces, es importante que ustedes subrayen en esa parte, debiendo constar la aceptación del fiduciario, ¿verdad? Ya se sabe que es en el mismo acto y ya se sabe que en el mismo documento también debe constar el valor estimativo de los bienes. Ahí pueden ustedes también subrayar, consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Entonces ahí ya lo tenemos. El segundo párrafo, no, porque eso es para bienes de menores y eso no siempre se va a dar, se da algunas veces, sí. Entonces entran a tomar parte los jueces de primera instancia civil. Cuando nosotros vemos entonces en el primer artículo del Código de Comercio que establece el fideicomiso, nos da elementos personales, el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Veíamos en la clase anterior que está el fideicomitente, que es el propietario de los bienes y derechos. Vemos al fiduciario, que es el banco o la entidad de crédito autorizada por la Junta Monetaria, y el fideicomisario, que puede estar determinado o ser solo determinable y determinarse adelante de cuando ya esté en ejecución el fideicomiso. Encontramos que para su constitución el fideicomiso puede constituirse por contrato. ¿Solo por contrato? No. También se puede instituir por testamento. Entonces, o hay testamento o hay contrato y en ellos va a aparecer la existencia de un fideicomiso. Encontrábamos además que esos bienes, si fuera el caso de un testamento, deben ser inventariados, deben ser justipreciados a través del avalúo. Entonces, si es que se instituye por testamento, es necesario la existencia del inventario de los bienes de la herencia, obviamente sometidos en fideicomiso, y el avalúo de los mismos. ¿Para qué? Para dar cumplimiento al contenido de la norma anterior, que haya un valor estimativo de esos bienes. Para eso es. Igualmente,
pueden haber varios fiduciarios, esa era otra parte, que pueden haber varios fiduciarios, es decir, que un fideicomiso se puede constituir en varios bancos, ¿verdad? Entonces van a haber varios bancos que se van a designar como fiduciarios. La respuesta es sí. Pueden actuar ya sea sucesivamente, de manera conjunta, es decir, van a actuar conjuntamente en un momento determinado o lo van a hacer sucesivamente, o sea, uno detrás de otro, quiere decir, dependiendo lo que establezca el fideicomiso. Hay facultades especiales en el fideicomiso. Alguien que nos lea el 775. Hasta aquí no estamos en los certificados fiduciarios, sino en el fideicomiso. Artículo 775. Facultades especiales. El fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, pero para donar, vender o gravar los bienes fideicometidos se requiere facultad expresa que conste en documento de constitución. Si la ejecución del fideicomiso se hiciera imposible o manifiestamente desventajosa sin enajenar o gravar los bienes y el fiduciario no estuviera expresamente facultado al efecto, podrá solicitarlo autorización judicial. Muy bien. Entonces vean ustedes algo muy importante ahí, es que el fiduciario va a realizar todos los actos tendientes a lograr los fines para los que fue constituido el fideicomiso. Para eso es que se van a realizar los actos. ¿Qué actos se van a realizar? Todos los que sea posible que den como resultado final el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Por ejemplo, si los fines del fideicomiso es la construcción de casas para los desprotegidos, por ejemplo, bueno, pues habrá que hacer todo lo necesario para construir esas casas. Si el fin del fideicomiso es ayudar a todos los agricultores del corredor seco en Oriente, pues entonces hay que hacer todo eso, lo que sea necesario, ¿verdad? Comprar figuras, comprar semillas mejoradas, hacer canalización de riego, tener un riego por goteo. ¿Cuántas cosas se podrían hacer, verdad? Planificadas. ¿Para qué? Para lograr los fines del fideicomiso. Hay que ayudar a los agricultores que son caficultores. Bueno, pues hay que comprar buena plantilla para el café, hay que sembrar esa plantilla para el café, ese almácigo de café hay que hacerlo, hay que cuidarlo, hay que fertilizarlo, hay que limpiarlo, hay que regarlo si fuera necesario. Ahora por aquí está lloviendo, hasta llegar a la producción del café de los agricultores, ¿verdad? Entonces, esa sería la finalidad, ayudar a los agricultores que cosechan el café. Entonces, dependiendo de qué se trata los fines del fideicomiso, así es cómo van a estar delimitadas las facultades para el fiduciario. Encontramos igualmente que hay efectos contra terceros en el fideicomiso. ¿A qué efectos se refiere el fideicomiso? A los que están contemplados en el 776, por favor. Alguien que lo lea. Artículo 776, efectos contra terceros. El fideicomiso surte efectos contra terceros. 1. Desde el momento de la presentación del documento constitutivo al registro de la propiedad, si se tratara de inmuebles, derechos reales y demás bienes sujetos a inscripción. 2. Desde que la traslación se perfeccione de acuerdo con el documento constitutivo de la obligación o la ley, si se tratara de créditos u obligaciones no endosables. 3. Desde la fecha del endoso o registro, en su caso, si se tratara de créditos a la orden o nominativos o de bienes muebles sujetos a registro o inscripción. 4. Desde la fecha del documento constitutivo del fideicomiso, si se tratara de bienes muebles no sujetos a registro. 5.
desde que se efectúa la tradición si se tratara de títulos al portador. Sexto, desde que se efectúa la publicación de un edicto en el diario oficial, notificándolo a los interesados si se tratara de empresas industriales, comerciales o agrícolas. Encontramos entonces que ahí tenemos los efectos que produce el fideicomiso. Encontramos a su vez que hay derechos para el fiduciario, que hay responsabilidad por parte del fiduciario para que responda con el patrimonio fideicometido a las obligaciones que están contenidas en las cláusulas del fideicomiso. Eso también es importante. Si ustedes ven las obligaciones por las que tiene que responderse con el patrimonio fideicometido el fiduciario, están establecidas en el 777. Ahí ustedes lo tienen, ya lo leerán. Si ustedes ven que el fiduciario tiene derechos, pues es importante advertir esos derechos, porque recuérdense que el fiduciario va a ser la persona jurídica que se va a encargar de la ejecución del fideicomiso, y dentro de esa ejecución del fideicomiso van a estar establecidos los certificados fiduciarios como una forma de realizar inversiones por parte del fiduciario con el patrimonio fideicometido de garantía o de respaldo al cumplimiento de esas obligaciones que se van a contraer al crear certificados fiduciarios. Entonces venimos aquí al 783. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 783. Derechos del fiduciario. El fiduciario tiene los derechos siguientes. Primero, ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley y que contengan el documento constitutivo. Segundo, ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para la defensa del patrimonio del fideicometido. Tercero, otorgar mandatos especiales con representación en relación con el fideicomiso. Cuarto, percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso. Y por último, los demás que sean necesarios para el cumplimiento del fideicomiso. Muy bien. Entonces, esos son los derechos del fiduciario. Él tiene derecho a hacer ejercicio de esas facultades, de esas acciones, de esas posibilidades, de esas atribuciones, como es otorgar mandatos. Y tenemos ahí de percibir, Paul, remuneración. Una remuneración por los servicios prestados. Esa remuneración le vamos a llamar honorarios, ¿verdad? Que era lo que decía Paul al principio. Y luego todos los que sean necesarios para cumplir con los fines del fideicomiso. Ahí estamos frente a todo lo que podemos entender así rápido, que es el fideicomiso. Pero tenemos las inversiones en el 784. ¿Alguien que lo lea, por favor? Artículo 784. Inversiones. Salvo autorización expresa en contrario dada por el fideicomitente en el documento constitutivo, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operen en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califique como de primer orden la Comisión de Valores. Muy bien, entonces tenemos la posibilidad de realizar inversiones. Entonces el documento constitutivo va a establecer que el fiduciario es la persona que va a realizar inversiones y que esas inversiones deben estar hechas conforme a lo establecido en
el artículo 784 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque ahí se van a tener inversiones en bonos, inversiones en títulos, inversiones en certificados y va a tener el cuidado el fiduciario que esos títulos sean de reconocida solidez, ¿verdad? Que sean de tal manera seguros para realizar las inversiones que va a planificar, llevar a cabo el fiduciario. Entonces tenemos ahí dentro de las inversiones que de manera expresa en la escritura constitutiva del fideicomiso se debe establecer que está autorizado el fiduciario para crear certificados fiduciarios. Decíamos qué es lo que va a ganar el fiduciario por administrar los fideicomisos, por ser fiduciario de un fideicomiso de inversión, por ser fiduciario de un fideicomiso de garantía, por ser fiduciario de un fideicomiso de administración. Pues el fiduciario va a obtener, decíamos, honorarios. Honorarios, muy bien, Paul. ¿Cuál es el fundamento legal de los honorarios, Paul? Licenciada, no sé, pero el artículo 783 y numeral 4, el que leímos con anterioridad, ese de percibir una remuneración por sus servicios y cobrar preferentemente de los ingresados del fideicomiso. ¿Será su fundamento? ¿Alguien que encuentre otro de honorarios? Artículo 793. Léalo, Mariana. Léalo, María. ¿Quién lo va a leer? Lo leo, licenciada. Por favor. Artículo 793. Honorarios. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso, que tuvieran que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Muy bien, ahí sí, Claudia, tenemos el 783 y de manera expresa tenemos el 793. Entonces ahí específicamente están expresados los honorarios, ¿verdad? Que son los que va a poder obtener el fiduciario del fideicomitente o del fideicomisario o de ambos, ¿verdad? Siempre que sea de los beneficios que produce el fideicomiso. Entonces ahí estamos frente al fideicomiso. Pero les decía, tenemos una variante en la formalidad. La generalidad de la forma está en el 771. Esa es la regla general. Pero la excepción a esa regla la tenemos contenida en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. A ver quién se encuentra ahí, el artículo 76. ¿Ya lo encontró alguien? Licenciada, sería el contrato de fideicomiso de inversión. El contrato de fideicomiso de inversión. Entonces, lea despacio, Scarlett, si ya encontró el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Léalo despacio. Sí, licenciada. Capítulo 4 del contrato del fideicomiso de inversión, artículo 76. Contrato de fideicomiso de inversión. Los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será, junto con la entidad delegante, solidariamente responsable por su actuación. Tanto los bancos y las sociedades financieras privadas como los fiduciarios delegados podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública.
Si como resultado de la constitución del fideicomiso se acordara la emisión de certificados fiduciarios, su oferta pública deberá inscribirse en el registro y a su vez podrá el fiduciario solicitar su inscripción para cotizarse en bolsa, en cuyo caso el régimen fiscal de los certificados respectivos será el mismo que el aplicable a los bonos emitidos por sociedades financieras privadas. El documento constituido de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere el presente artículo estarán sujetas únicamente a los requisitos de esta ley, que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. En donde quiero que pongan atención ustedes es donde leía ahí Scarlett y dice que el fideicomiso de inversión puede, así como sus modificaciones, Paul, muy bien, puede. Fíjese que en el 771 yo les dije subrayemos, debe. Es una orden. En el 76 de la Ley del Mercado de Valores establece que el fideicomiso de inversión y sus modificaciones, 76, Lucrecia, puede ir en documento privado, es decir, puede constar en documento privado. Esa es la excepción a la regla. Quiere decir que el 76 de la Ley del Mercado se relaciona con el 771. Y el 771, gracias Paul, se relaciona con el 76 de la Ley del Mercado. Entonces hagan ustedes ese match, hagan ustedes esa unión que tiene uno con otro para ver la diferencia. Uno establece que debe constituirse el fideicomiso en documento que debe constar en escritura pública, y el otro establece que tanto su constitución como sus modificaciones pueden constar en documento privado. Uno debe y el otro puede. Quiere decir que no es un mandato. Entonces, ahí la gran diferencia. Encontramos entonces que el certificado el certificado fiduciario está contenido del artículo 609, decíamos en la clase anterior, al 614 inclusive. Cuando vemos ahí el certificado fiduciario, encontramos que es el certificado fiduciario. Encontramos que el certificado fiduciario es un título de crédito. Encontramos que el certificado fiduciario debe de cumplir con requisitos. Encontramos que para que haya certificado fiduciario, nosotros tenemos que tener el cumplimiento de esos requisitos establecidos del 609 al 614. Encontramos entonces que se van a poder crear certificados fiduciarios como consecuencia de un fideicomiso de inversión que vaya a ser creado con esa finalidad, ¿verdad? La finalidad de crear certificados fiduciarios como inversiones, ¿verdad? Como una inversión. Entonces, ahí tenemos el certificado fiduciario. Hay un procedimiento para emitir esos certificados fiduciarios. ¿Cuál es el procedimiento para crear certificados fiduciarios? Exactamente el mismo que se utiliza para crear bonos bancarios, porque se considera que los certificados fiduciarios son materia de estudio del derecho bancario, porque son los que manejan los fideicomisos. Entonces encontramos que el mismo procedimiento se va a seguir para crear certificados fiduciarios. Eso de los bonos bancarios lo vamos a ver más adelante. Encontramos igualmente que... Aide, ¿quería decir algo?
No, disculpe, se me marcó la compu. Bueno, encontramos entonces, les decía, que si nos vamos a nuestro código, y ustedes lo pueden ver ahí, 609, 610, 11, 12, 13 y 14 inclusive, son contentivos de los certificados fiduciarios. Cuando ustedes buscan certificados fiduciarios, están ahí. Encontramos que casi estos pertenecen al derecho bancario, porque la institución bancaria va a ser el librador librado. ¿Quién es el librador? El que crea los títulos. ¿Quién es el librado? El que se obliga a cumplir la obligación que está contenida en los títulos. Entonces decimos que en los certificados fiduciarios el banco va a ser librador librado, porque va a crear los títulos, pero se va a obligar a pagar. Entonces ahí tenemos librador librado del certificado de ese banco X que va a crear los certificados. Encontramos que el contrato de fideicomiso es ese contrato típico mercantil por el que la persona que se denomina fideicomitente transmite determinados bienes y derechos a otra persona que se denomina fiduciario por un plazo determinado, ¿verdad? Transmite determinados bienes, transmite determinados derechos al fiduciario, que solo puede ser un banco o una institución de crédito autorizada por la Junta Monetaria, afectando esos bienes y esos derechos a fines específicos. Ya decíamos los fines del café, los fines de menores, los fines de desvalidos, etcétera. Entonces, afectando a esos fines específicos que van a producir beneficios a tercero. Y ese tercero se va a llamar, se va a denominar fideicomisario. Está el fideicomitente, está el fiduciario y está el fideicomisario. Entonces ellos son los que en esa relación triangular hacen vida la ejecución de un fideicomiso. Y dentro del fideicomiso puede estar la actividad de crear certificados fiduciarios, donde quien va a crearlos es el fiduciario, el banco. Es entonces el librador, pero también es el obligado a cumplir las obligaciones contenidas en los certificados fiduciarios, vencido el plazo para el que los mismos fueron creados, que es devolver el capital más los intereses invertidos por los inversionistas que adquirieron certificados fiduciarios. Cuando estamos hasta ahí, encontramos entonces que el fiduciario, que es el banco, va a tener la calidad de librador, pero también la calidad de librado. La calidad de creador del título, pero la calidad de obligado a la vez. Entonces vemos que el tercero que se va a beneficiar con el producto de las inversiones que se van a realizar a través de la colocación y creación de los certificados fiduciarios va a ser un tercero que se denomina fideicomisario. También observábamos el otro día que los fideicomisos pueden ser de garantía, como su nombre lo indica, para garantizar el cumplimiento de una o más obligaciones. El fideicomiso puede ser de administración, en donde la función del fiduciario va a ser administrar el patrimonio fideicometido en beneficio y en provecho de el fideicomisario. Y el fideicomiso de inversión, en el que el fiduciario, como su palabra lo indica, va a realizar inversiones que van a producir beneficios para el fideicomisario. Encontramos entonces que nos importa muchísimo el fideicomiso de inversión, porque del fideicomiso de inversión nacen los certificados fiduciarios.
Encontramos entonces que así es como se va a manifestar la creación de los certificados fiduciarios después de la autorización de un fideicomiso de inversión, en donde los elementos personales van a ser el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, en donde los elementos reales van a ser los bienes que conforman el patrimonio fideicometido del fideicomitente y los honorarios que va a percibir el fiduciario por el manejo del fideicomiso de inversión de que se trate. Encontramos así la existencia del certificado fiduciario para que este certificado fiduciario que fue creado por el fiduciario, que es el banco, se coloque en el mercado de valores. Por eso pedimos la ley de valores. Y se realicen inversiones en valores, ¿verdad? Y entonces se canalice ese dinero que se obtiene para la realización de los fines del fideicomiso. Ya decíamos, sí, los fines del fideicomiso es construcción de viviendas, pues todo el dinero que ingrese por concepto de colocación de certificados fiduciarios se va a ir a la construcción de viviendas. Entonces, ahí tenemos esos caracteres especiales que tiene el certificado fiduciario. Encontramos que hay derechos que confiere el certificado fiduciario. ¿Cuáles son esos derechos? En principio, está el derecho a una parte proporcional de lo que produzcan los bienes fideicometidos. En este caso, el tenedor del título de crédito va a ser el fideicomisario que va a participar con derechos de acreedor. Es decir, que él se va a beneficiar del producto de esos certificados fiduciarios. Entonces, hay el derecho a una parte alícuota o proporcional que produzcan los certificados fiduciarios. Y otro derecho se refiere a una parte proporcional también de la propiedad sobre los bienes fideicometidos, es decir, sobre el patrimonio fideicometido. José Pablo, ¿quería decir algo? Perdón, licenciada, se me activó ahí mi micrófono, perdone. Bueno, entonces encontramos que esa parte proporcional de derechos de propiedad sobre los bienes que están sometidos al patrimonio fideicometido o sobre el precio que se obtuviera de ellos porque se realice su venta en un momento determinado, pues es otro derecho en donde el certificado representa un derecho de copropiedad. ¿Por qué de copropiedad? Porque van a ser copropietarios todos los inversionistas que obtengan certificados fiduciarios. A la hora que no se cumpla con la devolución del dinero de la inversión y más los intereses, pues se da el derecho a ellos, a los inversionistas, de que tengan copropiedad respecto de los bienes que garantizan el cumplimiento de la obligación contenida en certificados fiduciarios. Ahora bien, tenemos por otro lado que para crear el certificado fiduciario se debe de cumplir con requisitos. Alguien, por favor, que nos encuentre los requisitos en el código y nos diga dónde los ubicamos. Están ubicados en el artículo 613, si no estoy mal, licenciada. Por favor, léalos. Esos son requisitos especiales, ¿verdad, Andrea? Sí, así es. Artículo 613, contenido. Los certificados fiduciarios. Perdón. Los certificados fiduciarios deben contener, además de los requisitos generales establecidos para los títulos de crédito, los siguientes.
1. La mención de ser certificado fiduciario. 2. Los datos que identifiquen la escritura de constitución del fideicomiso y la creación de los propios certificados. 3. La descripción de los bienes fideicometidos. 4. El avalúo de los bienes si los certificados tuvieran valor nominal. 5. Las facultades del fiduciario. 6. Los derechos de los tenedores con circunstanciada expresión de las condiciones de su ejercicio. 7. La firma del fiduciario y la del representante de la autoridad administrativa que intervenga en la creación de los títulos. Muy bien. Respecto del plazo, ¿qué plazo van a tener de vigencia esos títulos que se llaman certificados fiduciarios? A ver, ¿quién nos encuentra el plazo? Artículo 614, licenciada. Léalo, por favor. Maidani. El plazo de los certificados fiduciarios no podrá exceder del señalado para el fideicomiso que les dio origen. Muy bien. Eso quiere decir, perdón, que el certificado fiduciario va a tener el mismo plazo o menor plazo que el contrato de fideicomiso. Nunca podrá ser mayor su plazo. ¿Cuál es el plazo máximo por el que se puede constituir un fideicomiso? Son 25 años. Entonces, puede que los certificados fiduciarios tengan menos plazo que ese, menos tiempo, o que tengan el mismo, pero no mayor. Licenciada. Ese es otro requisito. Perdón que interrumpa, solo podría repetir el artículo, es que no... 614. Gracias, Lick. Y entonces nos quedamos aquí por hoy. Feliz tarde, licenciada. Igualmente para ustedes. Gracias, prepárense licenciada. para Feliz el noche. próximo día porque tenemos Feliz nuevo noche, título de licenciada. crédito. Feliz tarde.